un proceso de enfermedad y como tal, la enfermedad no es que va a durar toda la vida. Así como hay el día, hay la noche, como hay la luz, hay la oscuridad, como hay el bien y hay la enfermedad. Por lo tanto, como hay en estos momentos de enfermedad por parte del COVID-19, algún momento va a desaparecer y tendremos pues experiencias muy significativas tanto en el plano biológico como en el plano emocional de haber afrontado esta situación de emergencia por el COVID-19. También es importante considerar que el exceso de información va a generar una gran inseguridad y una despersonalización, teniendo como consecuencias conductas colectivas impulsivas e irracionales. Situaciones que ya se presentó, por ejemplo, el hecho de ir a los supermercados y llenar el carrito exclusivamente de papel higiénico, como que tendríamos una tribu en casa, ¿no? Cuando al acapararnos nos damos cuenta que estamos evitando que otras personas también tengan acceso a esos recursos básicos, tanto en el cuidado personal como también en la alimentación. Entonces, otra forma de impacto es la inseguridad y la despersonalización, que lleva a actuar compulsivamente, a tener conductas irracionales, en muchos momentos conductas violentas, ¿no? Y sobre todo también que las personas no tienen empatía con la situación que estamos viviendo y no tienen conductas activas para poder enfrentar esta realidad. Por lo tanto, también tiene esto un gran impacto en otras áreas, porque el exceso de preocupación, en vez de concentrarnos en el aquí y ahora, puede llevarnos a pensar en lo que va a suceder a futuro, los problemas económicos, la falta de empleo, la alteración de la calidad de vida, las pérdidas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son también elementos de mucha preocupación que pueden llevar a las personas a crearse estados emocionales de preocupación por el futuro deseado. La Organización Mundial de la Salud lo que considera es que en este momento debemos centrarnos en lo que está sucediendo ahora, ser personas resilientes, es decir, con capacidades para enfrentar dificultades y poder resolver esos problemas. Si nosotros aprendemos a enfrentar estos problemas en estos momentos y los resolvemos, vamos a tener mayor capacidad de resiliencia. Es decir, que en futuras eventualidades de naturaleza ya personal o familiar, cuando tengamos problemas, vamos a ver cómo enfrentarlos adecuadamente y de tal manera que si un padre lo hace esto o una persona dentro del sistema familiar logra hacerlo, los hijos o todo el sistema aprende que en la vida hay dificultades y hay formas de cómo solucionarlo. Caso contrario, se termina frustrando y se ve que no se tiene salida, se termina ahogándose en el aspecto psicológico. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Recalco, por favor, mil disculpas, estoy un poco afónico, por lo cual no puedo desarrollar con mucha fuerza de voz la ponencia. ¿Qué consecuencias puede tener el pánico de todo lo que acabamos de decir? El pánico, igual que la enfermedad, como lo que está sucediendo, el pánico también se contagia y se contagia muy rápido. Por lo tanto, se tiene conductas impulsivas e irracionales con todas las implicaciones que ya acabamos de enumerar. ¿Qué podemos hacer ante esto? Una vez que estamos contaminados, prácticamente vamos a estar limitados ya en formas de actuar. Por lo tanto, lo que se necesita es una capacidad de mentalización adecuada. ¿Qué es la mentalización? La mentalización es el aspecto superior que tenemos por dotación los seres humanos, que nos diferencia a los seres ontológicos de los
de los seres filogenéticos. Es decir, la filogénesis es el desarrollo del ser en su primera instancia, pero el rompimiento ontogenético es la capacidad de lenguaje, la capacidad de racionalización, la capacidad de pensamiento. Es el momento de actuar con empatía. Empatía primero entendiendo la situación que estamos viviendo, educándonos, leyendo científicamente o dar una lectura científica a lo que está sucediendo. Es decir, interpretar con conocimiento. A eso me refiero al dar una lectura científica. Al educarnos con respecto a todas las normativas que están establecidas por los organismos de salud a nivel local o a nivel nacional. Tener una empatía en que si yo me cuido, también estoy cuidando al otro y estoy cuidando a la sociedad. Podemos ver que muchas personas hacen caso omiso y salen. Aquí hay varias variables a la conducta que está sucediendo con muchas personas. Por ejemplo, lo que sucede en Guayaquil es muy diferente a lo que sucede en nuestra sierra. En la ciudad de Guayaquil es una ciudad económicamente muy activa y hay mucha gente que vive el día al día. Hay empresarios que tienen sus empresas grandes, sus recursos, hay empleados de estas empresas o de organismos estatales que viven de sus recursos. Pero la gran parte de Guayaquil, de las personas de Guayaquil, son informales. Viven el día a día. Los que venden jugos, los que venden ceviches, los que venden comida, etcétera. Los que limpian los autos. Son personas que, como usted y yo, no tienen todos los recursos necesarios ahorrados o el ingreso que se nos viene mensualmente y con los cuales podemos proveernos. Estas personas tienen que salir a ganarse su sustento diario para poder llevar un pan a su mesa. Entonces, hay variables comportamentales, sociales, culturales, que van a afectar de diferente manera a los diferentes lugares donde se está desarrollando esta situación de emergencia. Entonces, el mayor impacto va a ser también en aquellas personas que obligatoriamente tienen que salir para buscar su sustento, para poder subsistir y no poder morirse de hambre. Entonces, sabemos muchas personas que sí podemos ir a un supermercado a comprar los diferentes insumos y también a comprar los víveres o los sustentos diarios. Otras personas no lo podrán hacer y son las que entran en pánico y son las que van a tener mayor conductas impulsivas y actitudes irracionales que sin lugar a dudas va a generar un impacto a nivel colectivo porque son personas que van a estar siendo más vulnerables. Entonces, cuando esto se va incrementando, el pánico se contagia, ¿no? Y el contagio tiende a aumentar con intensidad mientras mayor cantidad de casos se vaya presentando o mientras mayor tiempo dure la cuarentena. Por favor, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Respondamos a la pregunta, ¿cómo cuidar mi salud emocional y afrontar la alarma social y psicológica? Hay que identificar si uno empieza a tener ya problemas emocionales o desajustes emocionales como miedo, intensa, pánico, valorando algunos aspectos fundamentales. Primero, si tenemos emociones con alta intensidad o persistentes. Es decir, si presentamos sintomatología como nerviosismo, ya no estamos actuando como cotidianamente lo hacemos. Estamos ya un poco alterados, nos irritamos con facilidad, estamos preocupados, muy sensibles. Si estamos muy agitados o muy tensionados, si vemos que hay una situación de peligro inminente, esto puede irse incrementando, puede generar primero ansiedad, luego puede generar angustia y llegar también a generar ataques de pánico. En estudios anteriores sobre situaciones similares que se han vivido a nivel mundial, se ha reconocido
que los aspectos emocionales de mayor impacto son el trauma, el trauma, la ansiedad, la depresión y los problemas psicosomáticos, sobre todo en aquellas personas que tienen problemas gástricos, de colon irritable, alteraciones del sueño, se va exacerbando más el aspecto psicosomático por este problema de desencadenamiento emocional. También no se puede dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad. Esta es otra condición de alarma, es decir, si estoy concentrado excesivamente en la condición de enfermedad. La preocupación por enfermarme yo o porque uno de mis seres queridos se enferme. Obviamente, si tenemos todos los cuidados higiénicos necesarios, si seguimos todos los protocolos de actuación, esto lo vamos a mermar. Pero aquí ya podemos presentar un pensamiento obsesivo, es decir, estar concentrado, focalizado en lo que es la enfermedad. Ya tendremos que buscar alternativas para poder salir de este exceso de preocupación, que ya voy a dar a conocer ciertos elementos o ciertas capacidades de resiliencia para poderlo enfrentar. Otro elemento de alarma también es cuando necesitas estar permanente viendo y escuchando informaciones sobre este tema. Es decir, pasas constantemente en el WhatsApp, recibiendo información sobre el COVID-19, sobre los hechos, los acontecimientos que son sobredimensionados, que van sucediendo en la colectividad, porque la gente lo replica en desmedida. Cuando también se tiene dificultad para concentrarse o interesarse por otros asuntos que no sea la enfermedad. Entonces aquí el miedo ya se va convirtiendo en pánico. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Otro elemento a tomar en cuenta a nivel conductual o comportamental es cuando a la persona ya le cuesta desarrollar sus labores cotidianas o realizar su trabajo adecuadamente. Es decir, pierde su capacidad de atención, su capacidad de concentración, está la persona muy sensible y ante cualquier situación que se vaya presentando, ¿no? Entonces, la capacidad de atención y de concentración es un elemento fundamental para realizar las tareas cotidianas. Cuando esta se altera, ya es una situación de alarma que hay que considerar. Otro elemento fundamental es la excesiva sensibilización que se presenta ante la condición del COVID-19. Esto obviamente va a traer miedo y el miedo paraliza e impide salir a la calle, que es una situación que en el momento no lo podemos realizar. Pero posteriormente, cuando ya esto se vaya conociendo con mayor criterio científico, se lo vaya superando, dar el temor de las personas o el miedo de las personas a salir de la calle y poder contaminarse. También debemos considerar estados de alerta. Cuando se empieza a analizar las sensaciones, es decir, yo siento que ya tengo esto, siento que tengo el otro, son sensaciones corporales y voy interpretándolo como síntomas de enfermedad, cuando siguen siendo síntomas normales, habituales. Es decir, la preocupación me lleva a una sobredimensión de mis sensaciones corporales. Ese es otro estado de alerta que debemos considerarlo, que debemos tomarlo en cuenta. Si tenemos familiares que presentan esto, hay que educarlos y diferenciarlos de las sensaciones corporales normales e estas interpretaciones erróneas o estas interpretaciones disfuncionales cognitivas que no corresponden a la realidad. También te cuesta controlar tu preocupación y preguntas persistentemente a tus familiares por su estado, advirtiéndoles los graves peligros que corren cada vez que salen del domicilio. Entonces, hay una preocupación constante. Por ejemplo, si tenemos un hermano médico, una hermana médica, un familiar médico que sale constantemente a su trabajo,
y hay un temor persistente, perseverante, que pueda suceder algo. Y cuando regresa, generalmente el miedo, el temor también a contaminarse, pensando que el familiar que salió ya viene contaminado. Esta es una alteración a nivel cognitivo, es una alteración que obviamente genera pensamientos negativos con su desencadenamiento psicosomático. También cuando se percibe un aumento del ritmo cardíaco, una respiración más acelerada, cuando hay hiperventilación, sudoración, temblores sin causa justificada. Esto muchas veces no se da porque realmente la persona está enfermándose, sino que hay una gran capacidad de sugestión por el miedo o el temor sobre la enfermedad y con ello pues se presenta aparentemente cierta sintomatología orgánica que no corresponde a la realidad. Ya expliqué que una respiración acelerada se puede generar porque los músculos intercostales sufrieron hipoxia, se produjo la contracción muscular y con ello viene la dificultad de respiración. Igual a los familiares, ustedes como médicos o futuros médicos deberán educar o explicar en estas sensaciones que por su gestión van a tener nuestros familiares para educarlos, aclararlos y poder tranquilizarlos. Caso contrario, van a sentirse ya enfermos del COVID-19 y obviamente van a empezar a entregarse a los brazos de la enfermedad. Otro elemento fundamental a nivel cognitivo que trae las preocupaciones o el miedo o el temor son problemas de alteración del sueño. Se puede presentar alteración al inicio, es decir, llega a la casa, llega ya a su habitación, va a dormir y no puede dormirse. Entonces ahí tenemos ya una alteración del sueño inicial. O puede quedarse dormido y se despierta con ese pensamiento obsesivo. El pensamiento le despierta en la madrugada y ya no puede dormir. Todos estos elementos son muy esenciales de considerarlo y de ir educando a nuestros familiares y educándonos nosotros mismos sobre la gran capacidad de sugestión que tiene nuestro cerebro para generarnos estos aspectos que aparentemente son síntomas orgánicos, pero simplemente son estados emocionales que desencadenan aspectos psicosomáticos que no corresponden a enfermedades con etiología patogénica. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Como les había mencionado, no todas las personas pueden responder adecuadamente a tanta información, porque también hay personas muy vulnerables. A nivel biológico hay grupos vulnerables ante el COVID-19, pero también hay grupos de especial fragilidad o vulnerabilidad emocional a los que esta situación les afecta profunda y gravemente. A saber, las que llevan años aprendiendo a lidiar, por ejemplo, con hipocondría, que es, los hipocondríacos son aquellas personas que tienen miedo a enfermar. Doctor, no se escucha el audio. ¿Podría darme revisando su conexión, por favor?
No, doctor, no lo escuchamos. Porque Ahí recién estoy escuchamos. conectado. ¿Ahí me escucha? Y ahí recién escuchamos, doctor. ¿Se podría, por favor, retomar desde esta última parte de las personas que... ¿Desde esta lámina? Sí, por favor. Javier, disculpas si es que no me han podido escuchar. Estaba indicando que con todos los antecedentes anteriores que habíamos enunciado o enumerado, podemos señalar que a nivel biológico hay grupos vulnerables ante el COVID-19, pero también hay grupos de especial fragilidad o vulnerabilidad emocional a los que esta situación les afecta profunda y gravemente. Y ahí debemos tener una capacidad de mentalización o de racionalización los que recibimos información vía WhatsApp, vía Facebook, vía redes sociales. Porque para muchos de nosotros una información no puede significar algún aspecto emocional impactante, pero no así a otras personas que son mucho más vulnerables y que la información que nosotros replicamos sí va a ser gravitante porque les va a generar un impacto emocional. Y muchas veces de eso no nos damos cuenta. Por lo tanto, ahí debemos recurrir a la gran capacidad de mentalización, a discernir información, a validar información y compartir aquella información que sea relevante, que sea educativa, que nos permita crecer y afrontar adecuadamente esta situación de emergencia. ¿Qué personas son más vulnerables? Supongamos que recibimos un WhatsApp con algún tipo de información y esto lo replicamos inmediatamente. Si esta información que no es validada, que no tiene un criterio científico, lo recibe al otro lado una persona que sufre de hipocondría. Había explicado que la hipocondría es aquella gran capacidad que tienen las personas de sugestionarse y de enfermarse. Son enfermos psicológicos aparentemente orgánicos. Por lo tanto, esta persona inmediatamente al recibir esa información va a sentir esa sintomatología o ese hecho, va a generar un gran impacto emocional y consecuentemente le va a generar una alteración. Hay personas que también sufren de ansiedad generalizada, que tienen pensamientos obsesivos, que tienen trastornos depresivos. Y recordemos que hay una gran población que sufren de ansiedad, que están en procesos de recuperación de ansiedad. Y claro, el impacto emocional en ellos va a ser mucho más fuerte. Cuando tenemos pensamientos negativos, excesivas preocupaciones, las neuronas producen químicos o producen péptidos. Estos bajan al organismo y lo que genera es una hipoxia a nivel del tejido, a nivel del órgano y obviamente generan un aspecto psicosomático. Pongamos un ejemplo. Cuando usted amanece con tortícolis, es decir, tensionados los músculos esternocleidomastoideos, muchas veces se lo atribuye a que no ha dormido. Pero si tenemos preocupaciones excesivas, estas preocupaciones, estos pensamientos negativos generan químicos o péptidos o neuropéptidos a nivel del cerebro, a nivel de las neuronas, bajan, por ejemplo, a los músculos intercostales y lo que genera es contracción de los músculos intercostales por hipoxia del músculo, del tejido, de los tendones y le dificulta respirar. Entonces, esto se va a tornar en una preocupación ya sintomática. La persona va a pensar que obviamente se está enfermando y que ya no puede respirar y que tiene un problema pulmonar. Por lo tanto, empezará ya a entregarse a los brazos de la muerte. Entonces, debemos considerar que toda información que repliquemos, nosotros como gente intelectual, como gente que nos estamos educando en el campo de la salud mental y en el campo de la salud física, debemos tener una gran capacidad de mentalización. ¿Qué es la mentalización? La capacidad reflexiva, la capacidad de pensamiento, de discernimiento de hechos, de circunstancias y poder educar al resto de las personas.
porque el resto de personas se sensibilizan extremadamente y obviamente se sugestionan y van a presentar ya alteraciones emocionales. Debemos tener una gran empatía por el otro. Debemos tener un criterio de solidaridad, de que el cuidado nuestro, tanto en el cuidado personal como en el cuidado de la información que se esté difundiendo, va a generar una adecuada realidad a nivel social, a nivel familiar, sin esta clase de información. Por lo tanto, esto puede llevar a aspectos depresivos, puede llegar a tener trastornos obsesivos compulsivos por el miedo, por el temor a poder enfermarse. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué elementos fundamentales se pueden presentar o qué aspectos emocionales son los de mayor impacto de acuerdo a estudios que se ha venido realizando? Hay personas que tienen un alto rasgo de ansiedad, es decir, que tienden a responder con ansiedad ante situaciones de incertidumbre. Es a ellos donde debemos orientarnos a educarles adecuadamente sobre todos aquellos aspectos que he venido mencionando, ¿no? Las preocupaciones que no son consolidadas, que deben ser manejadas con criterio científico para no generar exacerbación. Recordemos que hay una relación entre el cuerpo y la mente. La salud no solamente es patogénica, no solamente es orgánica. Los seres humanos también tenemos emociones y obviamente los aspectos emocionales vienen desde afuera de nosotros, desde el mundo externo. El hecho del COVID-19 genera un impacto emocional. Estos hechos emocionales pueden ser traumáticos, pueden ser dolorosos y se anidan en el sistema límbico. Recordemos que nosotros tenemos tres aspectos fundamentales a nivel de los seres humanos. Tenemos el cerebro primitivo, tenemos el cerebro medio, que es el cerebro primitivo es el cerebro reptiliano, que nos sirve para supervivencia. Tenemos el cerebro medio, que está conformado por el sistema límbico, donde se alojan las emociones. Se le considera también el cerebro emocional. Y tenemos el cerebro lógico racional, el neocórtex y sobre todo el lóbulo frontal. Cuando recibimos estas emociones fuertes, impactantes, el hecho, el acontecimiento externo, y todo hecho o acontecimiento trae un aspecto emocional. Y esta emoción es la que es el sistema límbico. Aquí tenemos dos formas de procesar la emoción. La más adecuada es la emoción liberarla desde el sistema límbico a través del neocórtex hacia afuera. ¿Cómo lo hago? Hablando sobre el hecho, sobre la emoción que me está preocupando. Es decir, es la liberación emocional. Si estoy preocupado por la enfermedad, pues tengo que ayudar a liberar esa emoción. Y en una forma muy sencilla, que yo la voy a explicar más adelante adecuadamente, es reconocer el hecho o identificar el hecho que me está causando una emoción. Por ejemplo, el hecho es que muchas personas están empezando a morir con el COVID-19. ¿Cuál es la emoción? Miedo, incertidumbre, temor o pánico. Entonces, yo debo entender el hecho y ver la emoción asociada hacia ese hecho. ¿Qué debo hacer con la emoción? Debo hablarle, debo decirla, no debo reprimirla. Es decir, debo hablarla, la emoción que estoy sintiendo y liberarla a través del neocórtex mediante el lenguaje. Por lo tanto, esto me genera un insight y me genera un alivio. A diferencia si la persona reprime, es decir, se queda guardada con la emoción ante el hecho que le activó, es una energía psíquica que necesita
ser evacuada. Y la forma por donde va a salir es hacia el cuerpo, y ahí se produce el fenómeno de somatización. Por lo tanto, va a generar enfermedades psicosomáticas, o a nivel de salud mental podría generar alteraciones del sueño, podría generar deterioro cognitivo, alteración del pensamiento, excesiva sensibilidad ante las situaciones, o aspectos emocionales. Estos aspectos emocionales pueden exacerbar también situaciones de salud orgánica, como problemas gástricos, colon irritables, problemas cardiovasculares. Por lo tanto, el aspecto emocional va a desencadenar o exacerbar sintomatología orgánica que las personas ya lo estén padeciendo. Por lo tanto, es muy importante la liberación de las emociones, no quedarse reprimido con las emociones. Entonces, hay que tomar en cuenta esta relación entre el cuerpo y la mente. También hay personas que tienen un alto rasgo de ansiedad, es decir, que tienden a responder con ansiedad ante situaciones de incertidumbre, que ya lo hemos venido explicando. Son personas ansiosas o temerosas. Aquí hay que identificar 3 aspectos importantes que tienen que ver con la personalidad de los seres humanos. En las clases de psicología recuerdo que estudiábamos la personalidad, porque no nos relacionamos exclusivamente con órganos, no nos relacionamos con tejido, también nos relacionamos con seres humanos que tienen una personalidad. Y cada ser humano tiene una personalidad muy distinta. De acuerdo a la clasificación del DSM-4, podemos considerar en 3 dimensiones. La primera dimensión, el grupo de clasificación, son los raros y excéntricos. Es decir, aquí tenemos personas que tienen características no comunes a el gran conglomerado, o que no se esperan, que actúan de acuerdo a los criterios sociales establecidos o de socialización establecidos. En el primer grupo tenemos, entre raros y excéntricos, al esquizotípico, al esquizoide y al paranoide. El esquizotípico y el esquizoide son personalidades que tienen alterado la socialización, es decir, son personas que no se socializan. Por lo tanto, ellas, al no socializarse, van a ser muy difíciles que en su condición emocional interna. Se vuelven personas alexitas, es decir, personas que analfabetos emocionales, que no pueden liberar las emociones, no pueden reconocer sus propias emociones ni las de los otros. Por lo tanto, son muy proclives a aspectos de somatización. Y la otra personalidad es el paranoide, es decir, que va a estar en hiperalerta, es una personalidad muy sensible, que va a reaccionar con irritabilidad, que va a tener mucho miedo de enfermarse o de que sean los otros. Es decir, el paranoico es aquella persona que está en hiperalerta y que obviamente distorsiona totalmente la realidad. Y una persona así dentro del sistema familiar va a alterar totalmente a todo el sistema y el clima emocional que reine dentro de esa estructura familiar. En el grupo B tenemos a los dramáticos, emotivos e inestables. Aquí hay 4 personalidades importantes, a saber, personalidad histriónica, es decir, aquella personalidad teatral que trata de ser el centro de atención y que va a presentar sintomatología histérica. De la medicina dicen el síndrome H. En psicología hablamos de personas histéricas, es decir, personas que van a actuar dramáticamente ante las situaciones, que van a sufrir trastornos convertidos, simulación por ejemplo, de desmayos, simulación que van a perder la capacidad de ciertos órganos o ciertas funciones. También tenemos a la persona con trastorno límite de la personalidad, una personalidad que bordea entre psicosis y neurosis. Por lo tanto, es una personalidad muy dependiente, con mucho miedo, con temor a quedarse sola, y obviamente que varía mucho del ánimo. Es una personalidad
de un ánimo extremadamente variable. También en este grupo tenemos a los narcisistas, que ya las personas que sufren de trastorno antisocial de la personalidad. Pero quizás el grupo C es el grupo más proclive a tener dificultades emocionales y a presentar sintomatología psicosomática. En el grupo C están los ansiosos y temerosos, los evitativos, las personalidades ansiosas y también el trastorno obsesivo compulsivo. Este es el grupo de mayor riesgo y más proclives a sufrir trastornos emocionales y sintomatología psicosomática ante estas situaciones que se van presentando. Bien, pasemos por favor a la siguiente diapositiva para ir avanzando. Bien, ¿cómo debemos gestionar el aspecto emocional para enfrentar adecuadamente todas estas situaciones que hemos venido anunciando? Primero, identificar pensamientos que pueden generar malestar, es decir, aquellos pensamientos repetitivos, y controlarlos. Que hay la técnica de racionalización y evitar la distorsión cognitiva. Es decir, hay que enfocarse en la realidad, estudiar científicamente, educarse y no distorsionar la realidad como se está presentando. Partimos del hecho de que tenemos que aceptar esta realidad tal cual se está presentando, porque si la rechazamos es difícil que asumamos esto como genera mucha incertidumbre. El segundo punto es que hay que reconocer las emociones y liberarlas. Aquí tenemos varias de lo emocional a lo somático y se presentan las alteraciones psicosomáticas. Hay que buscar pruebas de realidad y confiables, no simplemente dejarse llevar por el rumor. Informar a los seres queridos de una manera científica y a partir de hechos realistas y fundamentales, no distorsionando todos los acontecimientos que ya enumeramos anteriormente. Evitar información y contrastar la información que comparta. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. A ver si me ayudan. Perfecto. Aquí tenemos las técnicas psicológicas para poder trabajar. La primera técnica psicológica es la técnica de relajación profunda de Schultz. Schultz fue un neurofisiólogo alemán quien inventó la técnica. Se llama entrenamiento de Schultz. Es una técnica que se denomina autógena porque se trabaja con el peso del propio cuerpo. Y entrenamiento porque se lo va haciendo todos los días. Como podemos observar ahí, la persona se recuesta en una alfombra, puede recortarse en su cama, puede buscar un sitio adecuado. Y se trabaja con unas frases que se dicen de la siguiente manera. Por ejemplo, mi brazo derecho es pesado, agradablemente pesado. Se va trabajando con el propio peso del cuerpo. Luego se pasa al brazo izquierdo, los dos brazos, pierna derecha, pierna izquierda y las dos piernas. Al final se llega a un estado de relajación muy profunda. Se desconecta totalmente de ocupaciones, de los aspectos de distorsión cognitiva, es decir, uno se desconecta de la realidad y se logra un estado de autogenicidad interna, es decir, de un estado de relajación muy profunda. ¿Cuál es el beneficio? Primero, desconectarte de la realidad, luego te produce regulación homeostásica del cuerpo y tiene la capacidad de autogenicidad, es decir, la capacidad del organismo por sí solo de recuperarse ante la enfermedad. Existe para cada una de estas técnicas en Google, ahora
tenemos que acceder a la tecnología para poder recurrir a ellas, porque no tenemos en casa un psicólogo que nos pueda guiar. Pero en Google hay psicólogos, psicoterapeutas que explican la técnica adecuadamente y uno puede dejarse llevar por la explicación y va haciendo el ejercicio. Este ejercicio ayuda a controlar los pensamientos negativos, a desconectarse, a mejorar la ansiedad, a mejorar la depresión y sobre todo mejorar el sueño cuando se lo practica en la noche antes de dormir. Yo voy a pasar los links a los chicos que organizaron este evento para que les comparte y donde ustedes puedan tener acceso a cada una de estas técnicas y poderlas practicar personalmente o con el sistema familiar. Otra técnica que es muy buena, que es específicamente para personas que están tensionadas, cuando están contracturadas, es la relajación progresiva de Jacobson. Se utiliza la misma técnica en la misma posición que podemos ver acá a la persona recostada en el piso en entrenamiento autógeno de Schultz, o puede practicarlo sentado en silla. Acá es un ejercicio de distensión. Por ejemplo, uno se imagina que toma un limón en las manos y lo que hace es exprimir el limón, es decir, aprieto profundamente las manos. Y ahí siento una tensión y cuando suelto las manos, sentir una relajación de todo el cuerpo. Esta técnica es fundamental para aquellas personas que están sufriendo ansiedad. Por ejemplo, la contractura en los músculos esternocleidomastoideos y cuando les falta, en los intercostales y cuando les falta la respiración o cuando sienten dolores parciales, que no es por problemas del corazón, sino simplemente por la contractura muscular que dificulta la respiración. También tenemos la técnica de respiración profunda. Es una técnica muy adecuada para manejar la ansiedad, sobre todo cuando hay hiperventilación, cuando hay exceso de preocupación. Tenemos las técnicas de mentalización, las técnicas guiadas de relajación profunda o de meditación Zen o meditación trascendental, que son también técnicas muy adecuadas que nos llevan a contrarrestar la ansiedad. La técnica que podemos ver a la chica que está dando golpecitos en la frente se llama la técnica de tapping. Es una técnica basada en los fundamentos de las técnicas chinas, en donde uno va a realizar una percusión de determinadas zonas del organismo y esta técnica va a servir específicamente como técnica de liberación emocional. Por ejemplo, voy a decir, la preocupación del COVID me produce miedo. Entonces, yo voy dando unos golpecitos, empezando por la mano, luego la parte inferior de la cabeza, en la frente, a nivel de las cejas, sobre el pómulo, en el maxilar superior e inferior, a nivel de la clavícula y termino nuevamente en la mano. Entonces, es una técnica de liberación emocional en la que debo identificar el hecho que me está molestando y la emoción que me ha causado ese hecho. Y lo voy hablando. Y mientras voy hablando, doy golpes en zonas específicas que puedo enumerar o de mencionar y se va produciendo la liberación emocional. Y por lo tanto se genera un alivio muy adecuado. Cuando ya hay un estrés postraumático, pues, o conflictos más severos, la técnica más idónea o la más adecuada es el MRD, es decir, el movimiento ocular de los ojos. Pasemos, por favor, esta lámina. Recalco que voy a compartir los links para que ustedes puedan tener acceso a estas diferentes técnicas de relajación. Vamos, por favor, a ver si me puede ayudar. En estrategias de afrontamiento. La primera, actitud positiva de solución del problema. Recalco nuevamente,
Pensamientos positivos atrae realidad positivas. Explica la física cuántica, que es la física de las posibilidades. La física cuántica explica que nosotros estamos dados de una energía, ¿no? Que es la misma energía de la liberación en la explosión del Big Bang. Por lo tanto, todo lo que pensamos va a atraer a nuestra realidad. Si tenemos pensamientos negativos, como el hipocondriaco, vamos a enfermarnos. Si tenemos pensamientos positivos, obviamente vamos a traer realidades positivas. Esta energía es como onda y partícula, ¿no? Para entender un poco, la onda es cuando yo lanzo un pensamiento, cuando tengo un deseo, y cuando se materializa ese deseo se convierte en partícula. Recalco, entonces, pensamientos negativos van a traer cosas negativas, miedo, incertidumbre o preocupación. Por lo tanto, hay que enfocarse en la solución del problema, adaptándonos a la circunstancia en que estamos viviendo en este momento. Ya voy a algunas recomendaciones para adaptarnos a las circunstancias actuales. Y la segunda es generar, facilitar o propiciar emociones agradables. Es decir, debemos tener mucha empatía, debemos ser chispeantes, debemos reírnos, debemos ver cosas positivas, debemos compartir emociones agradables que nos van a ayudar y nos van a generar motivación, estímulo y una resistencia ante la adversidad. Es decir, hay muchos elementos que nos generan resiliencia. La resiliencia es como una cajita de herramientas, aquellas cualidades positivas, agradables, que nos van a permitir adaptarnos adecuadamente a la situación de convivencia dentro de los sistemas familiares. Porque el hecho de estar conviviendo en el sistema familiar puede traer dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El aspecto positivo es el hecho de que nos reunimos y tenemos mayor tiempo para compartir, pero también trae aspectos negativos, que hay situaciones anteriores no resueltas y pueden exacerbarse, o cuando invadimos los límites de otras personas, o cuando no están dadas las normas, los principios y valores de convivencia. Hay que establecer objetivos, es decir, hacia dónde queremos ir con la convivencia. Hay que establecer roles y funciones adecuadas dentro del sistema familiar, así como la convivencia en base a actividades de acuerdo a competencias, tanto para el hombre como para la mujer, para los niños. En el sistema familiar hay un orden. En primer lugar están los padres, en segundo lugar están los hijos. Y cada uno de ellos tiene roles y funciones que cumplir dentro de esta convivencia. Si los roles y las funciones y los principios y los valores no están bien hablados, concientizados y se lleven a la práctica, hay la invasión de los espacios entre unos y otros y obviamente eso va a generar dificultades. Igual a nivel de pareja, situaciones no resueltas van a exacerbar la problemática y pueden traer mayores complicaciones. Por eso es importante tomar algunas medidas para poder precautelar la salud, el bienestar familiar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Es muy importante como capacidad de resiliencia a nivel personal y dentro del sistema familiar, primero la comunicación, porque eso nos lleva al contacto social dentro del sistema familiar, con amistades, con familias que están fuera del contexto, con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí debemos utilizar la tecnología para comunicarnos con los que están fuera del sistema familiar. No podemos ausentarnos o abandonarnos de nuestra vida cotidiana, que ya no lo estamos en presencia o face to face, o una relación más primordial, sino que tenemos que utilizar la tecnología para comunicarme con mi amiga, con mi amigo, para comunicarme con compañeros a nivel profesional o de trabajo. No debemos aislarlos totalmente y solamente comunicarnos con las personas que están dentro del sistema familiar.
Hay que utilizar la tecnología para fomentar estas relaciones. Es muy agradable ver face to face a través de una videoconferencia a un gran amigo, a una amiga, a un familiar que vive en otra ciudad o otro país, que exclusivamente mandarle un audio corto o escribirle unas cuantas letras a través del chat, que a diferencia de poder compartir aspectos emocionales cuando estamos face to face, lo que no sucede exclusivamente a través de un audio o a través de un WhatsApp. Esto es importante. Entonces, la comunicación, en cambio, dentro del sistema familiar, tiene que ser empática. ¿Qué significa empática? Entender mis propias emociones y entender las emociones de los otros y relacionarnos adecuadamente. Porque generalmente en el sistema familiar o en cualquier orden está deteriorada la comunicación en la actualidad. Lo que queremos es imponer nuestro criterio o nuestras ideas o nuestro conocimiento al otro. No hay una sola realidad, hay múltiples realidades. Y si una persona está equivocada, esa es su forma de pensamiento y tenemos que ser tolerantes ante el pensamiento de las otras personas. Entonces, dentro del sistema familiar, con las parejas, con los niños, debemos tener una comunicación afectiva. ¿En qué consiste la comunicación afectiva? En tener la tolerancia de escuchar al otro y no interrumpirlo. Cuando yo escucho al otro y no le interrumpo y dejo que agote su léxico, voy a entender las emociones que me está transmitiendo y voy a poder comprender, voy a poder entenderlo y voy a poder actuar asertivamente para guiarlo o para ayudarlo o apoyarlo si tiene dificultades emocionales. Pero si no hay esa capacidad de espera o de tolerancia de escuchar al otro e inmediatamente hablo, no entiendo las emociones de la otra persona y obviamente se va deteriorando los procesos de comunicación. Otro elemento importante en la comunicación es que dentro de un sistema familiar en la actualidad va a haber deseos y necesidades. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa, tomando un café, compartiendo. ¿Cuáles son los deseos? Por ejemplo, deseo que me ayudes con el aseo de la casa. Deseo que me colabores con los deberes del niño. Pero también hay necesidades, es decir, necesito arreglar determinada situación en el hogar. Por ejemplo, un grifo que esté dañado. Necesito tal otra cosa. Entonces, hay que poner sobre la mesa los deseos y las necesidades. Los deseos son más emocionales, son empáticos, son relacionales, permiten la interacción adecuada entre las personas y el respeto hacia el otro. Mi libertad termina donde empieza la libertad de la otra persona. En cambio, las necesidades son como aspectos que son necesarios para la subsistencia, que son elementos fundamentales para tener un clima a nivel material adecuado dentro del sistema familiar. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí tenemos que dentro del sistema familiar hay que sentir mucha alegría con ellos. Pero como también señalé que aparecen emociones displacenteras y conflictivas, ¿no? Que hay que irlos tomando en cuenta y que hay que irlos hablando, enfrentando y solucionándolo con respeto. Entonces hay que tomar en consideración la comunicación en la pareja, la empatía del uno hacia el otro, el valor de la regulación emocional en nuestra vida familiar. Es importante no desbordarnos emocionalmente, sino controlar en forma afectiva, gestionar en forma adecuada los aspectos emocionales. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Muy bien. 4 cosas fundamentales para planificar el sistema familiar durante la cuarentena. Hacer un planning familiar y colgarlo en un lugar visible, es decir, hay que elaborar actividades como que si estuviéramos en la vida normal. Nos levantamos a tal hora, desayunamos a tal hora,
y ahí repartimos las actividades para la pareja, para los hijos, para los abuelos, si están dentro del sistema familiar. No quedarse en pijama toda la mañana o quedarse en la cama toda la mañana. Tenemos que tener estos elementos necesarios para poderlo compartir. Número 2, es importante también el hecho de hacer ejercicio físico, ¿no? Hay que practicar, se puede tomar tutoriales, por ejemplo, en Google, en televisión, sobre cómo realizar aeróbicos o ejercicios dentro de casa. Si realizamos ejercicio, vamos a estar mentalmente más despiertos, fortalecidos, y no se va a presentar el deterioro también a nivel físico, a nivel muscular. Reservar espacios y poner reglas, momentos individuales y momentos privados. Usar la creatividad. Si no he podido realizar algo en mi vida, es hora de realizarlo. Les comento en mi caso, por ejemplo, muchas veces quise aprender baile salsa de salón y nunca había podido acudir. Pues ahora estoy tomando el curso de salsa de salón en forma virtual y realmente es muy recreativo. Hay que utilizar la creatividad, utilizar la imaginación, hacer lluvia de ideas con el sistema familiar, tomar decisiones dentro del sistema familiar y mantenerlos, no romperlos, ¿no? Realizar actividades divertidas de grupo dentro del sistema familiar. Recordemos que el sistema familiar es un equipo. Y establecer un día de reunión familiar para revisar cómo estamos afrontando esta situación de convivencia, detectar situaciones que nos está afectando, irle corrigiendo y para poder generar un estado de salud mental adecuado dentro del sistema familiar. Esto en líneas generales, lo que he podido compartirles el día de hoy. Espero que de alguna manera haya satisfecho algunas necesidades o requerimientos de conocimiento a nivel de salud mental. Si tenemos algunas preguntas, con mucho gusto lo estaré respondiendo, o caso contrario, aquí terminaríamos nuestro encuentro. A ver, tenemos una pregunta. Ronnie. Emocionalmente es difícil aceptar y superar la muerte de un familiar o persona. A ver, emocionalmente se debe dar a un paciente enfermo con COVID-19 y a su familia. A ver, acá abajo está. De Libet. Emocionalmente es difícil aceptar y superar la muerte de un familiar o persona cercana. Son varias las etapas para superar la vida. Y es esencial poder velar al familiar para poder despedirse, poder entrar en esa fase de aceptación para que pueda superar la pérdida. ¿Cómo recomienda a las personas superar? ¿Cómo recomienda a las personas superar esos problemas emocionales? Esta pregunta es realmente muy complicada, pero es muy importante el hecho de poder responder, ¿no? En primer lugar, estamos en una situación de emergencia. Y las muertes en esta situación de emergencia, digamos que no son aquellas condiciones a las cuales estamos acostumbrados en la vida cotidiana en términos normales. Por ejemplo, la muerte que ya viene por una enfermedad que la persona venía padeciendo desde hace algún tiempo, o cuando hay eventos accidentales, que obviamente se puede hacer cargo de la defunción y las personas pueden vivir todo el proceso de luto, porque es un duelo que se debe realizar. Y hay varios momentos, como acaba de decir Libet, que hay que procesar el duelo. Ahora tenemos que afrontar esto de una forma diferente, porque no se puede vivir es decir, el velar al paciente o al amigo o al ser querido que ha fallecido. Por lo tanto, hay un impacto psicológico. La pérdida es mucho más grave en ese sentido. No hay solamente una pérdida en el plano espiritual,
sino que también hay una pérdida en el plano físico, porque no se puede velar a esa persona. Y obviamente esto va a traer consecuencias graves. Voy a utilizar metafóricamente cómo trabajo con los pacientes con cáncer cuando son diagnosticados por los médicos y llegan con esta enfermedad. Cuando llegan a la consulta del paciente con cáncer, prácticamente ya se ha entregado a los brazos de la muerte. Es decir, ya dejó de vivir, dejó de existir, porque no acepta la enfermedad. Entonces, mi tarea como terapeuta es hacer que el paciente acepte la enfermedad. Y al aceptar la enfermedad, está aceptándose a sí mismo. Porque si niega la enfermedad, entra en la lucha contra la enfermedad y deja de existir. Y ya prácticamente, como sugerí, se entrega a los brazos de la muerte. Utilizo una frase muy pensada, reflexionada con el paciente, es decir, cáncer, ven, te acepto como parte de mí, juntos vamos a cabalgar sobre el lomo del buey para llegar a la sanación. Entonces, acoge a la enfermedad como parte suya y a partir de ese acogimiento empieza el proceso de condición de salud, es decir, empieza a salir, a caminar adelante con la enfermedad. Aquí igual, tenemos que primero aceptar esta realidad tal cual se presenta. Aceptar que no podemos velarlo. Aceptar que no podemos estar en la despedida de ese ser querido en esta última instancia. Simbólicamente podemos hacer oración, un velatorio dentro del sistema familiar, pero no lo podemos hacer en forma presencial. Una vez que aceptamos esta realidad tal cual se presenta, el segundo aspecto es el desprendimiento. Tenemos que aprender a desprendernos de nuestro ser querido, de nuestro ser amado. Guardarle en el plano espiritual y ver que deja huella, una impronta en sus hijos y que esos hijos van a tener luego una familia. Es decir, que esta persona va a trascender en el espacio y tiempo a través de las siguientes generaciones. Y luego, obviamente, procesar el aspecto psicológico. El impacto psicológico habrá que procesarlo después que ya termine el estado de emergencia y obviamente para poder ayudar a las familias en esta condición de aspectos emocionales. Veamos qué dice Ronnie. ¿Qué recomendaciones específicamente emocionales se debe dar a un paciente enfermo con COVID-19 y a su familia? Vuelvo a recalcar lo mismo que sugerí para el paciente con cáncer, es decir, aceptar la condición de enfermedad, ¿no? Y a partir de la aceptación de la condición de enfermedad, hay las dos perspectivas, o sea, que puede salir adelante con la enfermedad o que puede fallecer. Por lo tanto, es una condición ya más espiritual de afrontamiento de esta realidad. La parte biológica, la parte física, el tratamiento, es obviamente a partir de la parte médica, pero te enfrentas ya en un plano espiritual ante la muerte. Por lo tanto, hay que trabajar en el plano espiritual. Veamos otra pregunta de Keila. No me voy a expandir mucho en contestar las preguntas, si no nos vamos toda la noche. Keila, ¿qué se recomienda a un paciente con ansiedad si está desmotivado? A ver, esta es una pregunta importante. Recuerda que yo expliqué que toda emoción es como consecuencia de un hecho o de un acontecimiento. El hecho o el acontecimiento es la causa y la ansiedad en este caso es el efecto. La desmotivación puede ser también ya una sintomatología depresiva, por lo tanto habrá que revisar el estado depresivo. Entonces habrá que estudiar primero o cuáles son las causas de estados, preguntarle, dialogarle. Luego, pues, acuérdate de las técnicas de liberación emocional. Discernir entre la preocupación, lo que sea real y lo que sea simplemente una sugestión de que la persona esté viviendo. Hay técnicas de liberación emocional que ya he compartido y les voy a compartir los links
que se puede trabajar con ella. También me pongo a disposición a través de conferencia con aquellas personas que requieren apoyo, que requieren ayuda, y con mucho gusto podríamos tener un apoyo ya más personalizado. Guerrero, ¿hay una diferencia entre miedo y pánico? Bueno, el miedo es un pensamiento, es una preocupación. El pánico ya es una actividad fisiológica, ¿no? Recuerda que yo hablo en ansiedad psíquica y ansiedad fisiológica. Ansiedad psíquica es la preocupación, el pensamiento negativo, estar inundado de situaciones negativas. Mientras tanto, que luego esa preocupación tiene un efecto fisiológico en el cuerpo, que sería la ansiedad. Por ejemplo, empieza con sudoración, palpitaciones en el corazón, que le tiemblan las piernas, el temor a desmayarse, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran diferencia entre miedo y ansiedad a la angustia y de la angustia al pánico cuando no se puede controlar el miedo. Veamos a Maruf. ¿Qué se recomienda hacer si una persona, debido al encierro y cambio de rutina, comienza a tener síntomas depresivos como falta de ánimo, apatía, ganas de no hacer nada y problemas de autoestima? Aquí tenemos ya una sintomatología clara de una depresión. Habrá que ver si es una depresión leve, moderada o grave. Aquí hay que aplicar algunos criterios clínicos y hay que ver si es una depresión endógena o exógena. O la depresión exógena, el acontecimiento que está sucediendo puede exacerbar sintomatología que ya la persona haya tenido. Pero la pregunta en sí es, ¿qué se recomienda hacer? Número 1, crearle actividades. Planificación de actividades. Número 2, ejercicios. Número 3, determinar la causa, otra vez, causa y efecto. Determinar cuáles son las causas, las preocupaciones, los hechos que le están generando esta sintomatología depresiva. Aquí hay que tratar ya la depresión, se puede tratar también concomitantemente con el médico y la parte psicológica. También en la alimentación hay que utilizar alimentos ricos en triptófano, que van a ayudar muchísimo para superar los depresivos. Sobre todo escuchar el aspecto emocional y ayudarles a liberar en el plano emocional esos afectos emocionales negativos que le está afectando a la persona y poder liberarla. Pero en este caso ya necesita ayuda opcional, hay que consultar a un profesional. Ahora tenemos la medicina teleasistida, igual la psicología teleasistida, para poder ayudar a esta persona. Veamos la siguiente pregunta de Sharon Yari. Buenas noches. Si una persona tiene ansiedad por estar encerrado en casa, ya de hace 2 meses, ¿qué recomendación o qué podría hacer para disminuir esto? Primero, si es que ya es una ansiedad preexistente a la condición del COVID-19, hay que trabajar ya con la parte médica. Obviamente necesita medicina que son reguladores de los estados de ánimo a nivel de los neurotransmisores y complementariamente trabajar en la parte psicoterapéutica para el control de la ansiedad. Recalco, la primera técnica que se debe dar es la técnica de liberación emocional para controlar la ansiedad psicológica. Te recalco que hay ansiedad psíquica y ansiedad fisiológica. Entonces, hay que trabajar en los dos campos. Ya hay que trabajar con diferentes técnicas como el entrenamiento autógeno de Schultz, practicarlo todos los días, la técnica de relajación profunda que ayuda mucho a contrarrestar la ansiedad. Pero aquí ya se debería trabajar tanto la parte médica como la parte psicoterapéutica. Diana Guerrero, gracias doctor, un abrazo Diana, espero que te hayas gustado. Bien,
hasta aquí hemos llegado con las preguntas. Espero que haya podido compartir algún conocimiento y naturalmente que sea una experiencia de crecimiento a nivel educativo, a nivel personal y saber cómo enfrentar esta situación personalmente y dentro del ambiente familiar. Un abrazo grande para todos, chicos, y deseo que se encuentren muy bien. Buenas noches, igual, gracias doctor por su ponencia, la verdad ha sido muy valiosa para nosotros. Igual les invito, chicos, si es que alguien quiere dar un mensaje al doctor para activar el micrófono. De parte de Empiespoch le damos muchas gracias, ha estado muy buena la ponencia y esperamos contar con usted para el próximo proyecto. Gracias a ustedes, chicos. Mil disculpas por haberme encontrado afónico y no estar en la capacidad de poder expresarme con mayor fuerza y fortaleza. Un abrazo grande. Linda noche a todos.